El único que se hace daño cuando no perdonamos somos nosotros. Hay gente que dice, yo no le voy a pedir perdón porque aquel tal por cual. Digo, vos no le estás haciendo un favor. El perdón es algo gratuito, ¿verdad? Es un nivel de conciencia. Te perdono porque yo no necesito llevar ese peso en la espalda. ¿Por qué cuando alguien nos hace daño y no lo perdonamos nos afecta y nos impacta negativamente en todas las áreas de nuestra vida? Nuestro tema de hoy es el poder del perdón. Hoy vamos a conversar con Gabriela Arrieta Quesada. Ella es una conferencista, autora y teóloga costarricense y una gran amiga. Disfruten la entrevista. Cuando estamos hablando del perdón, la gente dice, bueno, pero es que yo no tengo que perdonar o a nadie, a mí no me ha pasado nada, nadie me ha hecho nada. ¿Tiene todo el mundo algo que perdonar? ¿O solo ciertas personas que han sufrido algún daño físico, algún daño emocional, algún daño psicológico? Todos. ¿Cómo comenzamos por introducir eso del perdón? Tenés que entender qué significa. En latín, perdón quiere decir perdonar. ¿Ok? Per en latín es mucho, muchas veces. Donare, ¿verdad? Donar algo. En inglés, ¿cómo se dice? Forgive. Dar. Para dar. ¿Ok? El perdón es un regalo que nos hacemos nosotros y le hacemos a otras personas. Pero tiene que ser un perdón consciente, no porque nos dicen, no porque lo pensemos. Tiene que ser que nos salga del alma y entendamos que cuando uno perdona, muchas veces, por eso Jesús decía que uno tenía que perdonar 7 veces 7, es decir, siempre, ¿ok? Siempre. Entonces, ¿qué es el perdón? Entender que yo me tengo que perdonar yo primero. Perdonar por todas las tonteras, por todas las cosas que hemos hecho, por aquellas experiencias. Sí, fueron lecciones aprendidas, sí, no fueron fracasos, pero hay que entenderlas y hay que asumirlas. Porque si no se asume, decía un santo muy querido, lo que no se asume no se redime. ¿Ok? Entonces, cuando vos no asumís las cosas, no las puedes redimir. Un alcohólico empieza a curarse cuando dice soy alcohólico y empieza a ir a las cosas de la IA y además está en un propósito un día a la vez de que no va a tomar. ¿Ok? Todos los días, un día a la vez. Pero no puede decir no voy a tomar nunca más en mi vida. Es un proceso. El perdón es igual. El perdón es un proceso donde nosotros nos perdonamos y perdonamos a los demás. No porque los demás se merezcan el perdón, sino porque nosotros nos merecemos no cargar con ese peso tan grande sobre la espalda. ¿No? Una persona que haya sido abusada sexualmente o psicológicamente de niño, ¿no? Correcto. Ya es un adulto y trae las consecuencias del trauma y esto. ¿Por qué se dice que hay que perdonarse a uno mismo? Claro. Ese chiquito no tuvo la culpa de lo que pasó, pero el ser humano, en la mente, a nivel inconsciente, los chiquitos, sobre todo, que sufren abusos sexuales o emocionales, sienten que se merecieron ese abuso. Sienten que me lo merecía, seguro me porté muy mal, seguro era muy mala persona, seguro era, ¿verdad? Y entonces, inconscientemente, viven pensando, claro, a mí me hicieron eso porque de yo me lo merecía. Nadie se merece un abuso de ningún tipo, absolutamente nadie en este mundo. Entonces, perdonar al agresor de una situación sexual tiene que ser muy difícil. Lo haces porque vos estás por encima de él, no porque sos igual que él, ni porque sos muy bueno. Lo haces porque entendés que no podés, o sea, que el odio, el rencor y lo que significa, lo que va a hacer es enfermarte. Lo que no se perdona enferma. ¿En dónde comienza el perdón? ¿Comienza perdonando primero a la otra persona o comienza perdonándose a uno mismo? Yo diría que primero comienza con el nivel de conciencia. Si no perdonamos, estamos acarreando ese A dolor. ver, uno escoge qué lleva encima.
Y cuando hablo de qué lleva encima es las emociones, los dolores, lo bueno, lo no tan bueno, el reclamarme los fracasos, que no hay fracasos, hay lecciones aprendidas, pero, ¿verdad? Claro, ya me divorcié, fracasé. Conozco un muchacho que siempre dice, es que yo fracasé en mi matrimonio. No fracasaste, sí, porque yo fracasé. Porque... O sea, no fracasaste. No fracasaste. Uno tiene lecciones aprendidas en los trabajos que los echan, en los divorcios, en las cosas que no salieron bien. ¿Ok? El perdón tiene que ser un acto de confianza en nosotros. Yo primero me perdono yo y crezco como persona y luego perdono lo que otros hicieron porque su nivel de evolución no estaba de acuerdo con el mío, punto. No voy a entrar en son buenos o son malos porque todos somos villanos o todos somos héroes de la misma historia en algún momento. Si alguien te cuenta una historia mía, probablemente yo sea una villana. Y si yo te la cuento, probablemente yo sea la víctima. Es decir, no podemos hablar de bueno o malo. Hablamos de situaciones, ¿verdad? Bueno, en el caso de abuso, obviamente, eso está fuera de discusión. Y un abuso es un abuso y no se debe de dar ni se debe de permitir bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Y los chicos no son culpables de lo que sucede. Son personas totalmente perversas o desestabilizadas emocionalmente a un grado absoluto para hacer eso. Pero pasa más de lo que quisiéramos aceptar y conocer, ¿verdad? ¿Qué pasa si no perdonamos? Hay gente que dice, no, es que yo no quiero perdonar porque es justificarlo a él, es darle a él la razón, o a la otra persona. ¿Qué sucede? ¿Qué nos queda? Si uno no perdona, ¿qué pasa con uno? A ver, Felipe, el único que se hace daño cuando no perdonamos somos nosotros. Hay gente que dice, yo no le voy a pedir perdón porque aquel tal por cual. Digo, vos no le estás haciendo un favor. El perdón es algo gratuito, ¿verdad? Es un nivel de conciencia. Te perdono porque yo no necesito llevar ese peso en la espalda. ¿Ok? Te voy a contar una historia muy personal. Yo entré a la escuela muy chiquita. Yo no sé si vos sabes esa historia. Yo entré a los 5 años, cumplí 5 años en primer grado, ¿verdad? Eso hizo que toda mi vida fuera una vida en donde yo era la más chiquitita, la más frágil, además llevaba aparatos para caminar, tenía una serie de cosas. Yo nací a los 5 meses y medio, ¿verdad? Entro a la escuela porque la pared de mi kinder se derrumba. Yo estoy jugando en el kinder y ¡plac! La pared se derrumbó. No mató a nadie ni pasó nada. Pero bueno, ¿verdad? Yo me quedé así con mi uniforme recién estrenado, llevaba unos días y la directora, que era la directora del kinder y de la escuela, le dice a mi papá y a mi mamá, como Gabrielita apenas está entrando, no quiero devolverla mientras arreglo el kinder. ¿Por qué no piensan en dejarla como oyente en primer grado? Después la devolvemos otra vez, ¿verdad? Yo voy a primer grado varios días y en una de esas me acuerdo que la profesora le está pidiendo a una chiquita que haga algo. La chiquita se agarraba la enagua y no sabía. Y yo toda matona me levanté, le agarré la tiza y le dije a la teacher qué era la respuesta. Entonces me hizo varias preguntas y se dio cuenta que yo sabía leer y escribir, sumar y restar. Entonces llamaron a mis papás y le dijeron, ¿cómo Gabriela sabía? Nadie sabía, porque nadie me había enseñado. ¿Qué edad tenías ahí? 5 años. Iba a cumplir 5 años, estaba con los 5 años, sí. Entonces... Y ya sabías leer y escribir. Aprendí solita. Entonces, siempre tuve mucho bullying. Porque, ya te digo, era feíta, como yo sola, ¿verdad? Pues, caminaba como Robocop, etcétera, etcétera. Cuando llegué al colegio, soy una chiquita de 11 años, ¿verdad? O sea, una chiquita, literal. Yo creo que yo todavía jugaba con muñecas cuando llegué a primer año, ¿verdad? Y llegué a un colegio bilingüe, el Franco, ¿okay? Que me encantaba el francés, pero yo vivía en mi propio mundo. Y entonces tuve el peor bullying que yo creo que se le puede hacer a una chiquita. Si en la escuela me rompieron la cabeza,
En el colegio me enterraban los libros de textos antes de los exámenes y me los perdían. Yo un día llegué con mi mochila vacía y carísimos eran los libros. ¿Y cómo le decía yo a mamá que yo no tenía libros? ¿Cómo? Y mi mamá decía, ¿pero dónde los dejaste? De mamá. Y yo lloraba nada más. ¿Verdad? Me encerraban en el baño. Me hacían las cosas más ingratas que yo te puedo decir. Pasó el tiempo, papá me saca de ahí, gracias a Dios, porque un día yo me quedo en el suelo, en mi cuarto, llorando y le digo, si yo vuelvo a ese lugar, yo me mato. Prefiero morirme antes de volver. Y papá, obviamente, hace algo. Me faltaban como 2 meses para terminar, arregla un proceso ahí en otro lugar, mientras entro a cuarto y quinto a otro colegio, que es donde me graduó. Cuando pasaron muchos años, voy a sacar cálculos, tal vez 35 años. Y un día saliendo de una funeraria, de ver a un amigo mío que había perdido a su papá, en el parqueo iba mi esposo, mi hijo y yo. A todo esto mi esposo y mi hijo conocen perfectamente la historia, porque además yo se las contaba y cuando mi hijo entró al colegio todos los días le preguntaba que si estaba bien, ¿verdad? Porque era tal el trauma que yo tenía que saber que él estaba bien. Estamos saliendo de la funeraria y me topo una mujer que me dice, usted es Gabriela Arrieta, ¿verdad? Y yo, sí. Y yo digo, bueno, alguien que me vio, que me conoce, que sabe. Digo, sí. Y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Yo tengo memoria fotográfica y auditiva. Yo la vi y dije, no me acuerdo de usted. Y se paró frente a mí y me dijo, yo era una de las personas que le hacían bullying en el colegio a usted. Yo me le quedé viendo y le dije, yo creo que la que necesita perdonarse es usted, porque yo esa mochila la dejé hace mucho tiempo, lejos de mí. Yo no la estoy cargando, usted todavía la lleva. Con permiso, buenas noches. Ni le pregunté el nombre, Felipe, ni siquiera el nombre le pregunté. No me interesa saber quién era. Y en algún momento mi hijo, en el carro, muy preocupado, me preguntó, mamá, ¿por qué no la perdonaste? Y yo le dije, ¿y quién te dijo que yo no la perdoné? Hace mucho tiempo los perdoné a todos, pero ella no se había perdonado. Ella lo llevaba todavía. Era ella. ¿Cuándo los perdonaste vos a ellos? No sé, pero... Bueno, no creas que puede ser... No, yo viví con eso muchos años, hasta que ya me hice grande y entendí que... O sea, ¿cuál era la opción? ¿Jugar a Anita la huerfanita? Sí, porque a mí me hicieron bullying y me decían feto. Really. ¿Y jugar a Anita la huerfanita? ¿Para qué? ¿Qué iba a ganar con eso? Pero tuve que pasar por una etapa de proceso, de crecimiento personal, de entendimiento, de que había sido una circunstancia. Pero esa circunstancia no me definió, ni me define ahora. Si no hubieras perdonado, entonces estarías cargando con esta... Sería como la señora esta que todavía sigue cargando la mochila. ¿Ah? ¿Y se puede ir cargando un resentimiento así toda la vida? Claro. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros en la vida personal, en las relaciones, en los negocios? Nos afecta físicamente, insisto. ¿Nos afecta eso físicamente? Nos vamos a enfermar físicamente, el cuerpo, emocional, espiritual, mentalmente. Usted puede decir, yo dejo eso aquí y le echo tierra. Mentiras. Su mente es más inteligente que todos y sabe que eso que está ahí, que echaste tierra, está ahí. Tenés que sacarlo en realidad. ¿Ok? Así nos enferma físicamente, emocional, espiritualmente y mentalmente. ¿Cómo nos afecta? Creo que, insisto,
hay gente que simplemente asume el papel de víctima toda la vida. Anita la huerfanita o Anito el huerfanito, es que a mí me pasó tal cosa y entonces yo soy... Cuando yo era chiquita, vos ni siquiera habías pensado en nacer. Había una canción de una española muy famosa que decía, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Es la típica Anita la huerfanita, ¿me entiendes? Anita la huerfanita, ¿verdad? Es decir, las personas pueden asumir ser víctimas o dejar eso como una experiencia de vida, sea lo que sea, y move on, como dirían los gringos. Pase la página, ¿verdad? Haga un fresh start. Asuma lo que eso le enseñó, asuma lo que eso le dejó y pase la página. Pero no podemos quedarnos como anitos los huerfanitos, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Cuando uno ha sido, por ejemplo, el caso tuyo, un bullying muy grande o un divorcio, que alguien se haya sentido traicionado y que uno haya perdonado, pero queda ese dolor todavía de dentro, ¿no? Cuando perdonas de verdad, que probablemente tenés que perdonar varias veces de forma consciente, llega un momento en el que puedes repetir las cosas como yo ahora contarte la historia del colegio sin dolor. Te das cuenta que has perdonado Ahí es sinceramente, cuando te en das verdad, cuenta, ya no hay dolor, ya no duele, ya lo entendí. cuando ya no hay una victimización, no hay dolor, no hay Correcto, resentimiento. Es correcto. cuando Cuando uno se da entendiste cuenta. que sí, son cosas que pasaron. Un accidente, una persona que sale de su casa a trabajar y tiene un accidente con otra, no quiere, no sale de su casa diciendo, hoy voy a tener un accidente y le voy a amputar la pierna a alguien, o la mano, o el brazo, o lo que sea. ¿Me explico? Sí. Entonces, probablemente la persona que tenga el accidente diga, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Claro, porque fulano, y todo su odio y todo su rencor. Entonces hay que entender las cosas. Nadie quiere que los accidentes pasen, por eso se llaman accidentes. ¿Ok? Es diferente a que alguien te viole. ¿Ok? Donde te escoge como víctima y te viola. Pero aún así, ¿qué tenés que hacer? Superarlo, entenderlo, trabajarlo, hacer terapia, continuar. Porque puedes quedarte ahí muerta en vida. ¿Y qué? ¿Quién se va? El hombre que te violó ya tiene que ser un psicópata, un sociópata para violarte. No digamos un psicópata, ya, con rasgos psicópatas, pero sociópata para violarte. ¿Vos crees que va a sentir remordimiento por violarte? ¿Vos crees que va a sentir algo malo porque, ay, pobrecita, lo que le hice? No. Una circunstancia, un momento, una situación. ¿Qué tuve que aprender de esto? No soy culpable, no soy culpable, me perdono, me bendigo y me libero con amor y libero todas las emociones que eso causó en mí. Y más bien ayudo o aprendo de eso para ser mejor persona y hacer que otras personas también sean mejores. Uno tiene que aprovechar de las peores experiencias que uno ha tenido para transformarlas en cosas positivas para los demás. Yo creo que ahí resumimos todo lo que es el perdón. Pero si es un familiar, por ejemplo, si es alguien de la familia que no te Poner puedes límites, realmente alejar, poner límites, poner límites. ¿y cómo aprendemos Aunque a poner límites? aprendiendo quién sos vos, qué te mereces, qué querés y qué querés de la vida. Y la vida te va a tratar como vos querés que te trate. Y uno tiene que aprender a poner límites. Y cuando hay alguien que está mal de la cabeza, o alguien mitómano que miente constantemente, aunque sea un familiar muy cercano a vos, habrán ocasiones en las que vas a tener que poner límites. ¿Ok? A veces hay que cumplir con ciertas responsabilidades, pero no estar involucrados emocionalmente. Poner límites. No. Es que eso es una cuestión de experiencia, Felipe. Por ejemplo, yo tengo personas que acuden a mí y de repente me dicen, me estoy divorciando, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la situación que sea, yo trato
de que las personas entren en terapia, ambos, sea que se vayan a divorciar para divorciarse bien. Y suena muy raro lo que te estoy diciendo, pero es que los divorcios deben de ser divorcios entendiendo que yo me estoy separando de vos, pero no me estoy separando de mis hijos, de lo que eso conlleva, no estamos maltratándonos unos a los otros, no estamos diciéndonos te voy a hacer la vida imposible porque claro, vos te fuiste con otra mujer, porque vos me diste vuelta con el jefe, porque el otro, o sea, eso es un problema de adultos. Y si tenemos hijos, tenemos que pensar en esos chiquitos antes de ser tan absurdamente, ¿verdad? De te voy a hacer la vida imposible. Otros reaccionan al revés y entonces dicen, sí, mi esposo ya no me quiere o mi esposa ya no me quiere, pero yo le quiero dar una oportunidad o voy a rezar muchísimo. Rezar está bien, pero el libre albedrío de las personas se debe de respetar y Dios respeta el libre albedrío. Y si alguien no te quiere, así como cuando alguien muere, el mayor acto de amor es soltar a esa persona, dejarla ir. Así cuando alguien tampoco te quiere, el mayor acto de amor que yo tenga hacia esa persona, si es que lo amo con locura, es abrir todas las puertas de par en par y decir, mijito, yo quiero, o mijita, yo quiero que vos seas feliz, andate, solucionemos esto de la mejor manera, pero andate para que seas feliz. Porque nadie que esté atado a la fuerza por los hijos, por el que dirán, porque tengo 15, 20 años de casados, porque no, lo que sea, va a ser feliz. A la fuerza nadie es feliz. El amor es una elección y es una elección de todos los días. Entonces te das cuenta que todo esto es muy dinámico, no hay reglas, no hay recetas, ¿verdad? En Sí. límites y en cosas, porque puede haber persona que se quiere divorciar, pero que se quieren mucho y entonces quiérase usted más. Sí. Como les digo yo a las mujeres, tengan un poquito de dignidad. Eso es lo que me da la impresión de todo lo que me dices, que realmente el acto de poner un límite es escogerse a uno mismo. Exacto. Dicen que se llama dignidad, que se ha perdido un poquito. No ego, no ego, dignidad. Ok. Ok. Sí. Quiere decir que la base de todo es tener una buena relación con uno mismo, ¿no? Saber quiénes somos. No somos santos, por supuesto que no. No levitamos por los aires. Pero tampoco somos monstruos. Somos personas comunes y corrientes con días buenos y días malos. Con decisiones acertadas y decisiones terribles. Con pasados que a veces decimos, Santísima Trinidad, ¿en qué estaba pensando yo cuando hice eso? Todos fuimos jóvenes, todos tuvimos adolescencia, todos o sea, decir que uno nació, creció y se hizo santo, digo, no vivís en este mundo, ¿verdad? Todos hemos tenido de alguna u otra manera tortas, tortas, tontas, grandes, pequeñas, terribles, pero digo, y nos vamos a seguir culpando por todo eso. Sí, ¿no? O entendemos y tratamos de ser mejores personas y asumimos las lecciones que la vida nos dio. ¿Do you comprenderme? Hay comprender. Ok, ok. Gaby, para terminar con esta conversación, ¿cómo perdonamos? Tenemos que ir a la persona, decir, te perdono, escribir una carta. ¿Qué pasa Es cuando una la persona opción. está Decirle a la físicamente persona te muy... perdono es una opción, pero fíjate que a veces no vale la pena porque puede ser que la persona te diga yo no te perdono, ¿verdad? Entonces yo creo que uno tiene que perdonar el proceso, ¿verdad? Si la persona te pide perdón, aceptarlo, ¿verdad? Es decir, todo bien, nos equivocamos en esto, ya no somos los mismos, si es una pareja o lo que sea. O
Bueno, sí, te fui infiel, pero la verdad es que ahora me di cuenta que te quiero y quiero regresar. Bueno, entonces va a ser una decisión de los dos. ¿Puedo vivir con la traición que me diste? ¿O voy a estártela recordando los próximos 40 años y te voy a hacer la vida imposible? Los próximos 40 años que vamos a estar juntos hasta que seamos viejitos diciéndote sí, porque yo me acuerdo el día que te fuiste, porque me fuiste infiel con fulana de tal. Pues entonces no tiene sentido volver. Sí, no, ¿Me estoy explicando? claro. Entonces ahí el perdón tiene mucho que ver porque hasta dónde somos capaces de perdonar con actos y no solamente con palabras. Y hasta dónde la otra persona está llegando a nosotros porque se dio cuenta que se equivocó, en el caso de parejas. O porque entendió que no le daba la plata para tener otro apartamento, otra mujer y mantener a los hijos. Y decidió que lo mejor era regresar. Perdón, pero esa es realidad. ¿Verdad? Entonces, insisto, el perdón es una opción de vida, pero también las personas, todas estamos involucrados. No podemos jugar a la víctima. Tenemos que ver las cosas desde una perspectiva diferente y entender sobre todo a dónde queremos vernos nosotros y cómo queremos ser y estar. Quiero una vida infeliz el resto de mi vida. Quiero ser feliz. Quiero llevarme bien con el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos y tener una vida. ¿Me lo permito? ¿No me lo permite financieramente? ¿Qué tirada? Financieramente no puedo. Asumílo de alguna manera. Insisto, por tercera vez la frase. Lo que no se asume, no se redime. Este tema da para mucho, Sí. ¿verdad? Es un tema interesantísimo. A mí me encantaría hablar con vos horas y horas del perdón, Sí, sí, porque sí, sí. y yo a mis alumnos les enseño cómo perdonar y lloran, ¿verdad? Y sí hacemos cartas, y sí hacemos muchas cosas, pero es un proceso, no es mágico. No es, vea, yo le doy a usted un polvo de cajas de polvo de perdón y usted lo echa y ya perdonó. No funciona así, ¿verdad? El polvo mágico, no, como, ¿verdad? Como las hadas madrinas que andan lanzando. No, es un proceso y probablemente es un proceso muy doloroso, muy doloroso. Yo no conozco un proceso más doloroso que los chiquitos abusados que se convierten en hombres y mujeres, ¿verdad? Y que viven con esa culpa y con esa pena y con ese dolor y con esa rabia y con ese enojo. Y al final se hacen un daño terrible a ellos mismos, no a quien les hizo eso. ¿Verdad? Claro. Pero es mejor como te digo, perdonar que vivir con el resentimiento, ¿no? por supuesto, por mucho, Felipe. La verdad nos hace libres y el perdón también. La verdad nos hace libres, decía Jesús. Yo le agrego, y el perdón también. El perdón nos hace libres. Sí. ¿Ok? Gaby, muchas gracias. Te agradezco montones por esta Se nos hizo conversación. cortico, Creo cortico que se nos hizo. sí, sí, sí. Pero yo creo que tocamos un tema, bueno, sí, como dices, se puede dar para más, Sí. pero es muy, muy, muy importante, yo creo. Sí, mi último mensaje sería, por favor, perdónese y perdone a los demás. No porque usted es muy bueno, no porque los demás merezcan el perdón, porque usted merece vivir sin culpa y sin resentimiento. Eso es. Porque elegimos y necesitamos elegir ser felices todos los días, un día a la vez. ¿Ok? Bueno, Felipito, Muchas gracias, Gaby. gracias a vos. Te agradezco Un besito. montones.